nosotros tenemos una sociedad civil muy organizada, con muchísimas aspiraciones igualitarias, con capacidad de movilización, digo, hacer un ajuste en Argentina es más difícil que hacer un ajuste en, no sé, en El Salvador seguramente, digo, ¿no? Es como una Francia pobre. Claro. Creo que tiene la condición política única de un sistema político destruido. O sea, Milei es su peor enemigo él. O sea, él solo se puede autoperder. No es que lo va a empujar nadie. Acá estamos de vuelta, mi nombre es Tommy Baigorria, sommelier de Duriguti Family Winemakers. Estoy acá con probablemente uno de nuestros vinos más conocidos, Proyecto Las Compuertas Malbec 5 Suelos. Un vino de finca, un vino de 5 partes diferentes de nuestro propio viñedo. Las Compuertas para nosotros es ir al rescate de un pueblo y una tierra con historia. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vino por el Desarrollo, este ciclo de charlas donde buscamos, con una copa de vino de por medio, discutir sobre el futuro de nuestro país. Hoy nos espera un episodio muy interesante, pero como todas las noches nos acompañan nuestros amigos de Duriguti Family Winemakers y de Yatasto Lácteos. Y como todas las noches me acompaña mi compañero Pablo Borkovich. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Hoy vamos a tener un programa en donde vamos a analizar, vamos a pensar, vamos a hablar muchísimo de política. Hoy vino por el desarrollo Pablo Tuzón. Pablo es politólogo. Vino también Camila Perochena. Camila es historiadora. Ahora vamos a hablar un poquito, Pablo viene de Panamá Revista, es editor de Panamá Revista. Camila la conocerán seguramente de Odisea Argentina, columnista ahí. Vamos a estar hablando de política y a mí me gustaría empezar veníamos hablando fuera de cámara de el desarrollo y la idea justamente de los neodesarrollismos o de estas nuevas corrientes de pibes, de pibas que empiezan a pensar en el desarrollo. ¿Lo ven eso? ¿Ven que hay una corriente de pibes que empieza a interesarse por lo menos en el desarrollo de la Argentina, en una estructura de desarrollo más sustentable? A ver, yo creo que desde el punto de vista teórico, analítico, sí, lo veo. Veo que aparece esa palabra. Una palabra que había quedado tal vez sepultada en los últimos... Sepultada en serio. El problema que tiene ese neodesarrollismo o el desarrollismo es que no sea traficada como una especie de cliché, ¿no? Como diciendo, bueno, es como estamos todos de acuerdo en que tiene que haber una serie de pautas y bueno, y que una especie de desarrollismo sin dientes, ¿no? Como que está bien, es como un compendio de lugares, no comunes, pero de lugares que uno está a favor, pero que no tiene operatividad política, ¿no? Yo creo que habla contra Milei, el discurso de Milei es tan radical contra eso. Fíjate, Milei, no sé, capaz de poner a la CEPAL como un enemigo, como si fuese la Internacional Comunista. Eso hace que efectivamente el desarrollismo, en una especie de tercera posición entre lo que fue la vieja economía del kirchnerismo y lo que propone Milei, tenga un lugar otra vez. Yo creo que el desafío es que sea esta vez, como el desafío que tuvo en su momento en la década del 60, ¿no? Pero es la parte política, ¿no? De eso. Es como más allá del desarrollismo originario, siempre teóricamente debe ser las cosas más sólidas que dio la Argentina, o que dio el pensamiento económico y social, pero siempre tuvo mucha dificultad de eso, convertirlo en una realidad política por las circunstancias que conocemos del siglo XX. Digamos. Está bueno pensar cómo podría ser la diferencia entre este desarrollismo y el de los 60, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un punto importante, porque me parece que el desarrollismo de la década del 60 tenía una idea muy clara de cuál iba a ser ese modelo económico, que era cuáles eran las limitaciones de lo que llamaba la industria sustitutiva de importaciones, ¿no? El modelo de la industria sustitutiva de importaciones nació en 1930, ¿no? Antes de Perón, en el contexto de la crisis del 30, ya el motor de crecimiento económico de la Argentina no podía ser la agroexportación. ¿Por qué? Bueno, porque todos los países se habían cerrado. Proteccionismo a nivel mundial, cae el comercio exterior. En ese sentido, el motor de crecimiento económico en la Argentina pasa a ser la industria y empezamos a producir productos que antes importábamos, ¿no? Manufactura. Pero era esa primera manufactura, esa primera industria, una industria liviana. Entonces, esa industria tenía una limitación, un límite estructural, que ¿cuál era? Que para poder producir bienes manufacturados de industria liviana necesitábamos importar bienes de capital. Sí. Eso es lo que ve el desarrollismo, que dice, este es el problema que tenemos. Claro. ¿Por qué? Porque para poder seguir produciendo tenemos que importar bienes de capital, eso nos genera una crisis de balanza de pagos
Y eso nos hace estar en una economía cíclica de stop and go. Restricción externa. Exacto, bueno, lo que tenemos más o menos siempre. Ahora, ahí el desarrollismo tenía una idea muy clara, que es lo que tenemos que hacer es profundizar el proceso de industrialización y empezar a producir aquellos bienes que antes que estábamos importando, como los bienes de capital. Es decir, tenemos que no solo industria liviana, sino también industria pesada, siderúrgica, etcétera, que estaban bien pensado, uno podría decir, en un contexto económico donde muchos países latinoamericanos iban en esa dirección y un contexto económico que no es el del siglo XXI, ¿no? Entonces, en el contexto económico de 1960, la lectura de Frondizi, incluso la lectura que hizo el segundo Perón, era correcta, necesitamos inversiones extranjeras. El problema es trasladar eso al siglo XXI así sin más. Decir, bueno, lo que necesitamos ahora es desarrollismo. Sí. Bueno, es un problema. ¿Por qué? Porque hoy tenés China, tenés India, tenés el sudeste asiático. Y tenés un mundo financiero. Tenés un mundo, es otro mundo el que tenés. Ese modelo desarrollista funcionó, pero con dificultades. Es decir, no dio los resultados que se esperaba que dieran. Yo creo que en parte es por la cuestión política, la proscripción del peronismo. Claro. Pero también porque había ciertas limitaciones estructurales relacionadas con el mercado nacional argentino, el tamaño de nuestro mercado y con las dificultades que tuvo esa industria pesada en competir a nivel externo. Es decir, era una industria que funcionaba en una Argentina protegida, era una industria que no pudo dar el salto competitivo que en algún momento Frondizi podía tener en su cabeza. Claro. Entonces, yo creo que la idea de desarrollo está bien en el sentido de que sin duda necesitamos un motor de crecimiento. Es decir, la Argentina tuvo su motor de crecimiento en el modelo agroexportador 1880-1930 que le permitió crecer e incluso, esto ha sido muy discutido, le permitió generar cierto ascenso social de sectores populares, un crecimiento de clase media. Sin duda tuvo un motor de crecimiento entre el 30 y el 75 con el modelo sustitutivo de importaciones y el surgimiento del desarrollismo. El problema es que la Argentina no tiene un modelo de desarrollo desde el 75, desde el Rodrigazo / dictadura hasta el día de hoy. ¿Pensás que el kirchnerismo no tuvo un modelo de desarrollo? Yo creo que Néstor pensó un modelo de desarrollo que era muy parecido a la industria sustitutiva de importaciones, incluso previa, con Perón, ¿no? Previa al modelo desarrollista fondicista. Y que eso en un mundo que no era el de 1945 tenía limitaciones que quedaron a la vista. Y creo que ahí hubo, y esto me lo podrán discutir, pero creo que ahí hubo una especie de oportunidad perdida. Era un momento... Por Néstor. Y porque, no tuvimos equilibrio macroeconómico. En los últimos 50 años de historia argentina no tuvimos muchas veces equilibrio macroeconómico. Mira, paradójico esto, porque la mayoría de los culfistas, por ejemplo, que lo que dicen es, bueno, encuentran las limitaciones del kirchnerismo en la última de Cristina, en la última presidencia de Cristina. Yo creo que existió una limitación política del modelo también del kirchnerismo, muchas veces no visible, que es, el kirchnerismo nace de una explosión social, nace de una sociedad que le respiraba en la nuca a la política. Entonces los incentivos, nace de una presidencia que él había ganado, digamos, Menem se bajó el balotaje, pero había sacado nada. Total. Entonces la construcción de legitimidad y la restauración del poder presidencial que implicaba el primer mandato de Néstor Kirchner no tenía el ajuste metido adentro. Claro. No podía verbalizar la palabra. Digamos, la parte de 1952 del asunto no estaba destinada un poco a no llegar nunca. Yo creo que el gran momento donde el kirchnerismo pierde el eje es en el 2011, en el 54%, porque precisamente las condiciones políticas estaban dadas ahí. Todo lo contrario. Digamos, uno tenía, ya había sido la batalla con el campo, ya había sido la batalla con Clarín, se gana con 40% de diferencia con el adversario, y uno diría, bueno, están sentadas algunas mínimas bases de una hegemonía política para pagar costos, ¿no? Digamos, la vieja discusión procrastinada sobre el recalentamiento de la economía y demás. Arrancó para otro lado, y eso nunca sucedió. Pero yo sí creo que está inscripto dentro del ADN del kirchnerismo, el boom de consumo y lo que sucedió en los años 2000, una especie de idea de que, digamos, como una especie de acuerdo no dicho con la sociedad, que diciendo yo no te voy a ajustar, digamos. Aparente tiene que seguir porque nuestras bases de legitimidad política son un poco débiles de un sistema estallado. Entonces, yo creo que a pesar de lo sólido que parecía el kirchnerismo con 80% de popularidad, había una especie de idea. ¿Un poco ahí, de miedo, tal vez? Sí, un poco de miedo, sí. Y yo creo que ese miedo a la sociedad lo tuvieron todos, lo tuvo Macri después. No, en eso estoy de acuerdo, pero no es necesariamente. O sea, lo que yo quería decir es que
en el 2003 había una oportunidad económica. Sí. Digo, Sí, sí, un a los contexto. superávit gemelos. Digo, Sí, era claro, una claro. oportunidad económica para decir, ¿a dónde vamos a poner la plata Sí. que tenemos para pensar en un motor de crecimiento que no sea un motor cortoplacista, sea un motor que nos permita dar un salto y pensar en un largo plazo? ¿Dónde la vamos a poner? ¿En la industria del conocimiento? ¿La vamos a poner en petróleo, gas? ¿La vamos a poner en litio? Que no sé ni si se pensaba en eso, ¿no? Pero digo, ¿en dónde vamos a poner la plata? Y podríamos decir que terminó siendo una limitación porque se terminó reproduciendo un modelo de industria sustitutiva de importaciones bastante parecido al de mediados de la década del 50, pero era un modelo que no iba a hacer a la Argentina competitiva y por ende era difícil pensar como un motor a corto plazo. Y al mismo tiempo está lo que dice Pablo. O sea, yo creo que ahí hay una oportunidad perdida y que después, ¿qué pasa? Cuando se empiezan a ver las limitaciones de ese modelo, 2007, 2008... ya empieza la intervención del INDEC, ya empieza la inflación. En ese momento, que era el momento que todavía... Bueno, 2008, la crisis de 2008. Claro, que eso Claro, era porque Claro. eso también define mucho para mí. El conflicto político. No, bueno, ahora con el voy a eso, campo. pero antes del político, digo, en ese momento en donde Mm, ajustar no era tan costoso sí, como en el 2011 o como en el 2015, Sí. como era ahora, sí. no se tuvo el pragmatismo del Perón del 52. El Perón del 52 vino a Gómez Morales y dijo, Claro. tenés inflación, crisis de balanza de pagos, no Sí. hay muchas opciones. Acá tenés que ajustar. ¿Y qué dijo Perón? Fue de un discurso a los trabajadores y un discurso recontra controversial donde Sí. Perón dice, ya está, tuvieron sus vacaciones, se compraron su ropita, Sí. ahora austeridad. Nadie se acuerda de Sí. ese Perón, Austeridad, ¿no? ¿no? Y aparte dijo... Sí. El de la Standard Oil. Productividad, la Standard Oil, digo, Claro, es un claro. Perón como que... Sí. Bueno, ese pragmatismo en el 2007-2008 no estuvo. Y a La eso economía se le mejoró suma- después, hay que decirlo también. Pará, y ¿no? Cami, una 2010, cosa, pero- pregunta a historiadora, pero, digamos, Perón no cae por la economía. No, para nada. O sea, funcionó el A ajuste. Perón le Total. funcionó. O sea, Sí. Sí, Totalmente, claro. a Perón le funcionó ese ajuste. Bajó la inflación. Es algo societal, político, lo que sea, pero bajó no. la inflación y empezó a crecer. Total. Y después está eso que dice Pablo. Para mí ahí lo que se le suma a ese agotamiento del modelo de Néstor, que ya se empieza a ver, se le suma una visión distinta de la política que la que tenía Néstor. Es decir, para mí Néstor Kirchner polarizaba para después negociar. Es decir, la polarización era un medio para un fin. Mm, Con Cristina hay una concepción política distinta, que es la polarización como un fin en sí mismo. Claro. Es decir, Ok. la idea de una apertura del conflicto y la política como un conflicto más permanente. Y eso se abre con el campo. Y eso para mí ya... Como chocar para qué, ¿no? Bueno, como la política Ah. es algo más laclosiano, ¿no? Como el conflicto sí. es parte, es Claro. algo constitutivo de la Estás política. en movimiento, y claro. es hasta algo virtuoso, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que ahí empieza ya otra cosa, ¿no? Y el Como- conflicto con el campo para mí marca mucho en el sentido que el gobierno fue derrotado, ¿verdad? Entonces, el gobierno se autopercibía en esos años, entre el 2009, después de la elección de Narváez, que le gana a Néstor Kirchner, un outsider, hoy parece un chiste, pero el tipo en ese momento Sí, era sí, una sí. especie de outsider. Lo que hace es que el kirchnerismo se siente en estado de salida del poder. O sea, Sí. el que va entre el 2009, que es un kirchnerismo muy virtuoso en términos de política, de iniciativas políticas, ¿no? La UH, el matrimonio Sí. igualitario, pero salen a jugar a la cancha, el arquero va a patear al arco, Va a cabecear, porque la sí. sensación que había era como una especie de fin de ciclo medio... Mm. Por ahí, hoy visto en perspectiva, parece que no era así, pero era así. Eso lo que digo es, tampoco tenía mucho incentivo para ordenar la economía en un sentido regalar capital político. Ujú. Ellos, en la visualización que tienen del conflicto con el campo es, estamos contra la pared, no, justo ahora no, justo ahora no lo voy a hacer. Y entonces el 2010-2011 también tiene un poco de apretar el acelerador, ¿no? Como diciendo, Sí. bueno, para generar la legitimidad política, para ganar. Yo por eso para mí lo cifro mucho más en el 2011. Sí. Porque en última instancia yo me aparezco en el 2010 y le digo, Néstor, escúchame, hay que hacer un ajuste tarifario, no sé qué. El tipo dice, bueno, justo, o sea, Sí, claro. acabo de perder las elecciones. Tengo O poca sea, legitimidad a lo política. mejor ellos percibían como enemigos duros, como diciendo, esto puede terminar mal en serio, por el grado de polarización que se había planteado en la calle. Y demás. Bueno, entonces, otra vez, las condiciones políticas no estaban dadas, pero sí estaban dadas en 2011. En 2011 yo me acuerdo cuando en un momento Cristina anuncia el informe, algo sobre Malvinas, dijo que iba a hacer. Sí. Me El acuerdo- informe Rattenbach. Y al final presenta Sí. un informe que ya había sido presentado, no era el onomástico de Malvinas, porque era el 2012. Ujú. Y estaban sentados en esa fila, se puede ver, están Moyano, Patricia Bullrich. Está todo rendido, como si fuesen los gobernadores con Milei ahora firmando Sí. el pacto. Sí. Estaban todos como si fuesen un ejercicio de rendición. Y yo decía, bueno, acá hay un poder que eventualmente puede
perder 10% de popularidad un rato para hacer esa especie de ajuste o lo que sea, que era una discusión que venía del recalentamiento de la economía del 2007. O sea, cuando Lustó asume de ministro, un poco la discusión era esa. Se decía que Kirchner estaba en contra de que se haga una especie de mini ajuste sobre, mini visto de la perspectiva de hoy, ¿no? Visto de la perspectiva del Toto Caputo, parece una tontería, pero 2007, el crecimiento pleno y eso. El tema es que hay algo raro en llamar ajuste a eso y llamar de la misma manera el ajuste que está llevando adelante, por ejemplo, Milei. No, absolutamente, sí, no, bueno, pero para eso, un plan de estabilización, o esto que decía Camila de fijar un rumbo. Era como si fuese, había habido pisadeta, había habido un montón de cosas que tenían un sentido para mí reparador de lo que fue la crisis del 2001. O sea, bueno, podías aparecer en 2004 diciendo, bueno, que un poco una vez que ya el poder se asentó, una vez que el crecimiento se había ascendido, había ponerle un margen. Ellos pensaban que no. Lo que yo también pienso que no se puede poner la misma palabra. Claro, porque el Perón del 52 es lo mismo. Pero ellos sí. El problema es que parte del peronismo pensaba que sí, que eso era un ajuste. Y era una palabra tachada del vocabulario. Total. Yo creo que ellos hicieron un anatema de una cuestión que es una eventual herramienta de política económica. Claro. ¿No? Como diciendo, bueno, está bien, es como No, acá tanto hay que frenar, no sé. Eso que vos estás diciendo, Pablo, me parece importante en el sentido de que también pasó algo que es bastante habitual en la política económica argentina, que es alguna herramienta que funcione, que en realidad está pensada como algo temporal para paliar ciertos conflictos sociales y que se convierten en algo imposible de salir. Digo, pienso pisar las tarifas, el cepo. El otro día conversaba con Pablo Gerchón y decía, ¿cuántos años de cepo hubo desde 1930? Y empezamos a calcular. Y desde 1930 hasta hoy, no me acuerdo el cálculo exacto que hicimos, pero serán 20 años sin cepo, poquitos, y calculando de más, como siendo como conservadores en el cálculo, era como... Digo, ¿por qué? Porque hay ciertas herramientas que de las cuales, digo, lo ves a Milei ahora aferrado, ¿no? Como, bueno, de esta no me saca nada. Digo, entonces, que era el principal opositor. Entonces, también pasa eso, porque creo que en Argentina... Y esto también es muy gerchunovsiano, de un texto de Gerchunov y Rapetti que se llama La paradoja populista. Ellos dicen en ese artículo, que está buenísimo, dicen, bueno, los presidentes argentinos tienen como un dilema que tienen que enfrentar, todos los presidentes argentinos, que es el dilema de qué priorizar, el equilibrio macroeconómico o la armonía social. Entonces ellos dicen, ese dilema en Argentina es particularmente fuerte. Uno parece cualquier presidente tiene que ver si prioriza el equilibrio macroeconómico, es decir, si no tiene inflación, no toma deuda y capaz eso le genera cierto descontento en la calle, o si prioriza la calle y bueno, eso implica que me suba un poco la inflación y tomar deuda o alguna de las dos cosas, o las dos, ¿no? Uno parece cualquiera tiene eso. Bueno, en Argentina, y eso lo muestran ellos, eso es particularmente dilemático porque... Nosotros tenemos una sociedad civil muy organizada, con muchísimas aspiraciones igualitarias, con capacidad de movilización, digo, hacer un ajuste en Argentina es más difícil que hacer un ajuste en, no sé, en El Salvador seguramente, digo, ¿no? Es como una Francia pobre. Claro. Estaba pensando exactamente en Francia. Tenemos una sociedad donde, bueno, claramente se moviliza. Entonces, el dilema ahí es mayor, porque ya sabes que si ajustás aunque sea un poco, seguramente vas a tener paros generales, vas a tener a las organizaciones sociales en la calle, vas a tener a la clase media haciendo un cacerolazo, te van a pasar movilización estudiantil, depende de las épocas, ¿no? Entonces, ese dilema lo tenés y es muy patente en Argentina. Y se ve en se lo ve ahora Milei en ese dilema, donde vos decías, no, este tipo está convencido únicamente del equilibrio macroeconómico y va por eso. Y sin embargo lo tenés diciendo, bueno, no, para las tarifas, pero... El tema es que un poco el chiste de Milei, por lo menos para, digamos, la propuesta para los sectores llamémosle el Círculo Rojo Argentino y internacional, es que el tipo no pague costos. Es que no le poniste pagar costos. Claro. Porque también es como diciendo, si al final va a ser como una especie de neomasismo, o sea, para eso mejor el original. Quiero decir, hay un problema que yo creo que tiene Milei con eso, ¿no? Que es como diciendo, si uno le empieza a ver que él quiere autopreservarse, que él quiere el soborno del dólar atrasado, si se mete en esa, se cae, como decía Vidal de la escuela, se cae en la argentinidad, de repente, otra vez, como diciendo, bueno, el anarcocapitalismo con cepo, no sé, digamos, tal vez un poco el ethos de Milei es ir hasta el fondo justamente sin pensar en la consecuencia, el kamikaze. Pero no está yendo hacia ahí. No, es que no sé. A ver, yo no lo sé. Lo que digo es que lo que pasó con... Ustedes
sabrán mucho más que yo de hecho, pero lo de la última semana es raro. Pareciera ser como que está, no se sabe si es, como dice Guzmán, un camino hacia una especie de dolarización por otros medios, o si está haciendo más lo que hacen los gobernantes argentinos medio siempre, que es tratar de ver si una especie de calma de la inflación le genera la estabilidad política, porque el tipo no quiere hacer ninguna coalición con nadie. Ergo, está atado al resultado de las encuestas, está atado a que nunca baje de 45 puntos las encuestas, porque el tipo hizo un planteo de gobierno que implica no hacer un acuerdo con nadie, ni siquiera con Macri. Sí. Entonces, bueno, o sea, claramente, ¿qué le da a las encuestas a la inflación? Es el razonamiento, me parece. Sí, sí, O sea, entonces yo no puedo descuidar mi objetivo ese, porque mi objetivo ese está linkeado derecho a mi gobernabilidad. O sea, entonces lo que sucede con eso es que no es la primera que se le ocurrió que hay una especie de relación entre la estabilidad del dólar y la brecha y digamos, es Argentina más clásico que nunca, ¿no? Sí. O sea, ese es un poco. Yo no sé cuál es la solución económica, pero digo, la sensación que da es como una especie de Milei encontrándose con la Argentina como de frente, ¿no? Como igual ahí creen que puede haber algo como un cambio medio paradigmático, porque vos decís, y para mí esto también es una re característica argentina de la tensión que hay entre ordenar la macroeconomía y sostener lo social. Milei gana diciendo todo el ajuste que va a hacer y tiene un apoyo bastante popular de es necesario ese ajuste. ¿Puede ser que este planteo y con cómo él gana haga un cambio más paradigmático? Mismo hoy lo ves, se da un contexto de ajuste. Tipo un cambio cultural, vos decís, claro, como de una sociedad que dice, bueno, hay que ajustar. No estoy segura, o sea, creo que podría ser así si funciona, ¿no? Porque si no... es como, bueno, pará, hice todo este esfuerzo para que en enero capaz la inflación vuelva a saltar a un 10%. Entonces, yo creo que como es todavía muy temprano para decir que hay un cambio de paradigma, y sobre todo porque para que el cambio de paradigma se concrete, sí, tiene que funcionar el programa. O sea, como todavía estamos en la tormenta, no es que ya salimos de la tormenta, ya está, como esto. Bueno, no sé, hay que ver qué pasa en los próximos meses, y yo creo que, incluso te diría, para decir esto es un cambio de paradigma cultural, y bueno, no, tenemos que ver qué pasa en los próximos años. No, pero en todo caso fue una batalla cultural ganada el hecho de que haya un presidente que ganó diciendo voy a ajustar, que eso no había pasado. Sí, en todo caso, y de Macri hecho ganó puso de modo un poco con las consignas del kirchnerismo, no vas a perder nada de lo que tenías. En el verano y los meses que siguieron hubo una especie de idea de que todo el mundo estaba diciendo en qué podía cortar, ¿no? Había una especie como que trasladó a la sociedad la idea de un ajuste. ¿Dónde cortamos? Cada uno tenía su mínimo motosierra. Sí, claro. Decíamos, estoy cortando, no sé qué. Sí, o sea, eso yo creo que lo logró, y creo que tiene la condición política única de un sistema político destruido. O sea, Milei es su peor enemigo, él. O sea, él solo se puede autoperder. No es que lo va a empujar nadie. O sea, las condiciones que tiene hoy el peronismo de la rota y las condiciones que tienen las dos coaliciones que explotaron por los aires, así como le pueden complejizar sacar una ley, porque tienen que negociar como de a pedazos de una cosa rota, y bueno, finalmente su pelea con los gobernadores la ganó porque significó por lo menos esa victoria, como Bush, cuando no sé si la ganó, pero viste Bush cuando fue en la guerra de Irak, se agarró y dijo misión cumplida, al final después siguió la guerra. Pero el tipo en un momento por lo menos graficó eso. Claro. O sea, él pudo llevar ese lugar. Y no se van a en un momento se va a volver a reorganizar una oposición contra él más sustentada. O sea, eso, pero no es ahora, ¿no? O sea, él ahora tiene eso, en el 89, cuando fue la hiperinflación, se había roto, se había destruido el sistema, digamos, social y económico, pero al mismo tiempo la política no. O sea, el partido peronista, el partido justicialista y el partido radical, había una interna, el peronismo única en la historia, ganó, tenían un acuerdo, tenían liderazgo, tenía el control casi territorial del país. Tenían el problema de los militares, que hoy no hay, que todavía existía, un poco ya terminando, pero existía. Pero existía eso. Hoy se explotó. Digamos, el sistema político argentino de las dos coaliciones, el que conocimos en el 2001, macrismo y kirchnerismo, por lo menos es raro, es como si fuese zombie, ¿no? Tiene todavía hay un lugar que se llama Juntos y un lugar que se llama Unión por la Patria, pero no funciona así. O sea, ya no funciona como antes. Igual con ese momento del 89... hay un paralelismo que se puede hacer. En algún momento entrevisté a varios de los funcionarios económicos del 89, ¿no? Del 91, ¿no? Y hay algo de paralelismo, ¿en qué sentido? Bueno, lo que decían estos funcionarios que entran con Menem, los primeros del Ministerio de Economía, es
bueno, nosotros éramos el desembarco en Normandía. Nosotros éramos los que sabíamos que íbamos al muere. ¿Por qué? Porque éramos los que teníamos que ajustar precios relativos, sacar los subsidios de la tarifa, ordenar. Tuvimos una hiperinflación. Fuimos los que tuvimos que preparar el terreno para que llegara a Caballo en el 91 y tuviera el campo allanado para hacer la convertibilidad, para hacer el plan de estabilización, ¿no? Entonces ahí hay cierto paralelismo, uno podría decir, con Caputo. Porque digo, yo estas preguntas se las hice a estos funcionarios cuando Caputo lanza el plan. Claro. Y dice, bueno, capaz Caputo es lo que nosotros fuimos en el 89. Y esto lo dijo Fausto Espotorno en una entrevista que dijo puede ser un ministro de transición. Sí. Y bueno, lo terminaron claro, a él. sacando. Sí. Pero digo, Lo transicionaron. uno podría pensar, si se hace el paralelismo ese con el 89, bueno, hay una serie de medidas de ajuste fiscal, ordenar precios relativos, que te pueden preparar el terreno para un plan de estabilización, el que sea, no sé, competencia de moneda, dolarización, claro. no sé qué tendrá Milei en la cabeza y si es que tiene un plan de estabilización, él dice que no, pero capaz que sí. ¿Y un plan de desarrollo? Yo creo que no, pero así que como no lo tiene Milei, No creo tiene que nadie. creo que nadie lo tuvo, o sea, Mirá. como que también me da la nadie lo sensación, tuvo. y eso es toda una discusión igual que he tenido con amigos más economistas. Yo, aclaro, no soy economista, entonces todo lo que digo de economía es desde la historia, Está bien. ¿no? Pero sí creo que me da la sensación de que Argentina estuvo con tantos planes de estabilización para conseguir equilibrio macroeconómico, si uno podría decir, desde el 75 para acá, que es como que el plan de desarrollo es como, ok, déjame que piense en el equilibrio macroeconómico y ahora vemos cómo nos desarrollamos, como decir, bueno... Si nunca llega la estabilidad política Claro, de eso. como para... Sí. ¿no? Y el tipo, déjame que no tenga inflación, no tenga deuda y empiezo a pensar cómo nos desarrollamos. Claro. Y como que nunca llega ese segundo... Es que también es el huevo y la gallina. Necesito Sí, claro. orden Obvio, macroeconómico. lo que me dicen mis amigos economistas, más desarrollistas, no los más ortodoxos, pero mis amigos economistas más desarrollistas que me dicen, no, bueno, tenés que pensar un plan de estabilización y al mismo tiempo un modelo de desarrollo. Sí, claro. Yo lo entiendo, pero también es como, bueno, quiero bajar de peso y al mismo tiempo estoy pensando Comer todo. en ser, bueno, no Pero sé. no hay un plan de Milei de volver a Mitre, Sarmiento, Avellaneda, como a ese plan de desarrollo. Ni siquiera ves un modelo, un parangón con eso. Yo, o sea, por supuesto que él habla de la Argentina liberal y de Roca, Claro. Ahora, cuando él habla de eso, no habla en términos del modelo económico de ese contexto. Él dice, esta era una Argentina liberal donde había una constitución, donde no había trabas. Él hace una imagen de la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX muy moldeada a su presente, como cualquier líder político que habla de historia y que hace un uso del pasado, donde busca moldear ese pasado a imagen suya del presente. Entonces, si vos escuchás los discursos de Milei, él dice, sí, es el momento en el que más crecimos económicamente porque no había trabas, pero no mucho más. Y hay varias cosas que de esa Argentina del siglo XIX, ni hablar de las diferencias que hay entre la Argentina del siglo XIX y la del siglo XXI, pero uno podría decir, bueno, en principio eran todos liberales que construyeron el Estado. Digo, son todos liberales, sí, todos liberales muy distintos, Mitre, Sarmiento, Roca, Avellaneda, todos con ideas distintas, no es que es todo el mismo liberalismo, pero sí tienen cosas en común. Son todos liberales que construyen el Estado, arman el sistema impositivo, la burocracia, pero también todos liberales que consensúan una serie de cosas entre todos. Pueden tener diferencias políticas muy importantes. Ahora, tenemos en claro una serie de cosas. Necesitamos exportar materias primas, inmigrantes, ferrocarriles y escuelas, ¿no? Educación, motor del progreso. O sea, no hay progreso sin educación. Pública. Sí, pública, Sí, sin sí, hablar. claro, no es Pública, homeschooling. laica. No, claro. Digo, porque estos vienen, hay una Pública, parte laica. de este así diario, Claro. medio anarco, que es como si fuese que justamente antitético con esto. No, claro. Esta gente reprimida anarquista, no sé. Claro, por Claro, eso claro. digo la... Claro, es el guardapolvo blanco de esa tensión. mesa, homeschooling, Sí. claro. Por raro. eso digo la tensión. Entonces, yo no sé qué quiere reproducir bien de ese liberalismo Milei. Supongo que una cosa más alberdiana de libertad de comercio y de el individuo pudiendo desarrollarse en forma privada, donde hay una idea más del liberalismo roquista. Pero después son prácticamente todas diferencias, diría, más que
similitudes con esos liberales. No cierran Sí. los números, ¿no? Porque de vuelta, en esa Argentina había muchos menos millones de personas. Yo creo que él como- tiene- Y yo además creo que en esa tiene- Argentina se estaba insertando en un mercado mundial que pedía materias primas. Ahora uno podría decir, bueno, el mercado mundial está pidiendo muchos recursos que Argentina Sí. tiene y tiene una ventana de Sí. oportunidad. Sí. Digo, el mercado mundial está pidiendo Total. petróleo, gas, Es así. litio. Digo, Alimentos, los Estamos minerales en un estratégicos. momento Y lo en el dicen cual- abiertamente. en sí, el claro. cual los términos de intercambio, Sí, sí. a diferencia del siglo XX, nos están favoreciendo, ¿no? Mm. Nos favorecen porque, bueno, sí, hoy incluso lo que nosotros tenemos vale más que capaz las manufacturas que nos venden, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay un cambio a nivel mundial que nosotros tendríamos una ventana de oportunidad Mm. para abrir. Pero Sí, que de hecho volviendo- era un poco sí. el plan, si uno ve, como si uno pudiese escenificar un plan de la casta. ¿Cuál Sí. era el que no era el de Milei? Era un poco, incluso, digamos, la parte más preclara de la casta, en el sentido de la gente que podía reflexionar críticamente al respecto, decía, bueno, lo que tenemos que hacer es lo que dice Cami, ordenar la macroeconomía y no reformar nada de la política. Como diciendo, bueno, a lo mejor encontramos una especie de guitaducto de dólares que un poco nos subsidia de tener que hacer ningún tipo de reforma más estructural. Eso estaba como si fuese en el pizarrón imaginario de una especie de posible masa Sí. o un posible Larreta, ¿no? Sí. Como si fuese la idea de, bueno, era como si fuese como claramente necesitamos dólares, claramente necesitamos exportaciones, claramente necesitamos financiamiento de este modelo. Entonces, lo que podría decir Milei en su guerra contra el Estado peronista, que era como, porque la diferencia entre los liberales del siglo XIX, que en última peleaban contra Rosa, no sé, digo, pero contra un Estado que no era nacional, Ah, claro. entonces es que se plantea como si estuviese combatiendo la Unión Soviética del peronismo. Claro. O sea, yo creo que él no tiene un plan más allá del desmantelamiento de eso, ¿no? Como si fuese que él, su guerra es de corto plazo, como un reformador ruso en el 91. El tipo Sí. viene, o sea, shock, y tratar y suponer que con eso va a haber una especie de, como además una fe ciega en las fuerzas productivas que desencadenarían eso sin necesidad de ningún tipo de plan. Él le sostiene la idea de plan en esa clave. Mm. Sí, sí. Bueno, nada, o sea, ideológicamente diciendo, acá termina, es como un mandato que es un poco, es largo por la naturaleza del Estado y la expansión del Estado en la Argentina, pero en verdad, como conceptualmente hablando, no, hay áreas enteras que no. ¿Cuál es la idea de la política, no sé, de vivienda de los libertarios? No, Es claro. que lo que Es que plantea no hay. es el orden macroeconómico y que eso después se va a ir dando a partir de inversión privada, Es que que ese es se solo. van a llegar esas Sí. inversiones. Que es casi el mundo legítimo que el Estado necesita. tenga una especie de opinión al respecto. Como diciendo, bueno, esto se ordenará. Obviamente ahora estamos viendo a Milei más pragmático, ¿no? Un Milei que tranza con la realidad, que está con el Toto Caputo, que está Sí. con la vieja estructura, que uno si ve la foto del 2017 a la tarde, digamos, el diciembre, y son dos de los que están ahí, Sí. o sea, están los mismos, ¿no? Sí. Sí. O sea, hay una parte de eso que también es una especie de, digamos, obviamente que él se mira mucho en el PRO, en lo que pasó en el PRO. Sí. O sea, porque claramente De la no última haber ido a experiencia... fondo, decís. No, hay una especie de juego de paradojal ahí. Sí. No solamente en la paritera que mantienen por el liderazgo del espacio Milei y Macri, Sí, sino también en la idea de yo no quiero que me pase lo que le pasó a ellos. claro. Claro. Patricia Bullrich, la principal crítica de la experiencia de macrismo entre el 15 y el 19 es Patricia Bullrich. Sí. Y Macri con sus libros. O sea, es más crítico Macri, digamos, no rescata casi nada. Si uno lee Primer Tiempo o el otro libro que hacer, Sí. no. Segundo tiempo, era el Segundo primero. tiempo. Segundo tiempo. Sí, claro. Ah, no era primer. Ah, segundo No, tiempo. segundo tiempo. Sí, claro. Uno ve como si fuese una autocrítica radical, no a él. O sea, el tipo, un poco la operación conceptual que hace Macri es ralear a Marcos Peña y Durán Barra por un lado y a los políticos de Monzó, Frigerio y todo por el otro. Y él como si fuese que él quiso ser Milei, pero le ataron las manos, ¿no? Claro. Es un poco la idea. Pero sin embargo, cuando Milei tiene que armar su equipo económico, al final, o sea, vuelve a armar una especie de versión del equipo de Macri. Sí. Hay algo ahí. O sea, lo que digo es no está resuelto el resultado. Cuando uno ve de repente el salto cambiario y toda esta Sí. zozobra, la pregunta que le aparecía en las redes sociales en todo el mundo es, che, ¿pasará lo mismo? O sea, ¿será otra pisada de banana donde pasa lo mismo, que es un primer momento exitoso y después como si fuese una gaf que termina... En Entonces, una agonía de, claro, de estar... hay una parte del programa que está pisado, hay una parte que es como que fuese que dialogan las dos experiencias históricas. ¿Y Mucho por qué más de lo que creen- quieren admitir, digamos, pero sí. ¿Por qué creen que.? Porque, a ver, tanto Milei como Macri, mucho más Milei lo dice abiertamente, admira mucho a Trump, por ejemplo. Sí.
Y Trump no haría lo que está haciendo Milei en su país. De hecho, ahora estamos casi en las vísperas de elecciones en Estados Unidos y ambos candidatos se pelean para ver quién es más industrialista, quién es más proteccionista, ¿no? ¿Por qué piensan que Milei, Macri o la derecha, llamémosle, en Argentina no tiene una visión más de desarrollo, más industrial? Porque viene del kirchnerismo. O sea, quiero decir, vos Porque es más la contra viste cuando algo. vos, en los años 30, vos decías, agarrabas como si fuese, ¿cuál es la diferencia entre las experiencias, llamémosle, más fascistas de la zona norte del mundo Sí. y las del sur? O sea, las experiencias más nacionalistas de Getúlio Vargas, Perón y... Sí. Bueno, uno que precisamente las condiciones, ahí me pongo más marxista, pero las condiciones de la economía, de la sociedad, de las dos sociedades son muy distintas. O sea, Trump es un poco la expresión de un Estados Unidos que dice: yo ya no quiero pagar los costos de la globalización. Yo quiero ser mercante, yo quiero ser como los chinos, como los rusos. No quiero más tener sobre mí el costo de pagar una especie de universalismo en el cual ya no creo y no puedo competir de la misma manera. Entonces, es una especie de Estados Unidos que entiende que ya no es unipolar. Es como un poco, en el fondo, Trump verbaliza ofensiva, pero en el fondo es un repliegue. Sí. Se levanta tropas, levanta plata, levanta gastos, Sí. levanta soldados, o sea... El tipo lo que dice: yo quiero concentrarme en defender America First. ¿Qué es America First? Es que ya no somos más los jefes universales del mundo, ¿no? Es como una idea así. Y en muchos de los países de Europa, lo que sucede con esta idea del enfrentamiento con China y lo que sucedió entre los años 2000 y de la década del 2010 es que, a fuerza de concentrarse en asuntos como que hoy, visto considerando en la geoestrategia mundial, tal vez no son tan relevantes como la guerra contra el terror, Sí. al final dejaron pasar todos los empleos que se le fueron, digamos, todo lo que implicó el ascenso chino y el ascenso más militar ruso. Entonces, eso es otra película. Acá las derechas, digamos, reaccionan contra regímenes de izquierda que fueron exitosos en su momento y que fueron muy poderosos. Fíjate lo que pasó, el giro a la izquierda que tuvo la América Latina en los años 2000 no pasó en Europa así. O sea, acá tuvimos Lula, Kirchner, Sí. distinto, ¿no? Sí, Evo, sí. Uruguay, Bachelet, Tabaré, Chávez, sí, claro. tenías Chávez, o sea, de repente, o sea, acá hubo una experiencia de izquierda realmente existente. Si vos escuchás a un derechista americano, te va a decir que Obama es como Chávez, pero no es así. No, claro. O sea, acá sí existió. Sí, sí. Entonces existieron estados con plata, estados con políticas sociales activas, estados poderosos, que eran los estados de los años 2000. Entonces, Milei, en el fondo, es tan antiestado porque estuvo el kirchnerismo antes. No hubo kirchnerismo en Europa y en Kosovo, no hubo así. Si vos Claro, los tuvieron el escuchás, Obamacare, pero... te van a decir claro, que sí, que había el socialismo, claro, Obama, claro, que claro. mentira. No fue así. Había una especie de tercera vía medio elitista, Sí. a la Macron, un liberalismo más de centro, que ellos tipifican como comunismo. Pero verdad, son diferencias digamos, de dónde venimos, ¿no? Y en Argentina, obviamente en Argentina siempre se pasa 3 pueblos y es súper radical. De repente es anarcocapitalista, ya como un poco de más. No, igual también yo diría que lo que están mirando en Trump es la cuestión más conservadora, digo, de las ideas más morales, o sea, porque digo, Milei La guerra contra el enemigo común. Claro, bueno, Milei es ese blend entre liberalismo y conservadurismo, ¿no? Que no es nuevo en la historia argentina, pero que es esa mezcla, ¿no? De un anarco-libertario con un conservadurismo recontranacionalista, ¿no? Digo, como tenés ahí Sí. a Villarroel tuiteando Sí. Total. con un discurso bien nacionalista y lo tenés a Milei diciendo el primer presidente libertario. Bueno, tenés esa mezcla. La sintonía con Trump, con Vox, con Meloni, viene más por la pata conservadora y nacionalista que Y por el la pata enemigo liberal. común. Y por el enemigo, Lo bueno, claro, en woke ese... y todo eso. A ver, hay una parte donde, si uno lo ve, en realidad Milei es un internacionalista de derecha, es como un guevarista de derecha, no es un nacionalista Milei. O sea, Milei, el nacionalismo... Villarroel ¿sabes? sí, claro. Villarroel sí. Es la diferencia, sí. Pero, ¿qué hace Trump en Estados Unidos? Y ¿qué hacen muchas, no todas, pero federa derechas, llamémoslo así? O sea, la magia de Trump en términos políticos es que junta gente que no se juntaba. Claro. De los libertarios, como si fuese ultraliberales, medio reganianos, ponele, Sí. o más extremos, mucho más extremos que Reagan, a una cosa más de valores, Sí. antiaborto. Yo creo que Milei admira un poco ese formato, y si uno lo ve, en el papel de la ideología, ¿qué tiene que ver Villarroel con Milei? O sea, lo único que tienen en común es un enemigo, Claro. nada más.
En el momento que ese enemigo baja la intensidad, eso tiende a como separarse, porque tiene entre un nacionalismo católico militar más clásico de la Argentina del siglo XX y esta especie de experimento de Milei. O sea, realmente Ojo, el plan económico de la dictadura militar, que es lo que defiende Villarruel, es levemente parecido a este que defiende Milei particularmente. Está bien, pero ¿no? a ver, vos decís... Hay algo ahí, digo. Sí, pero la vieja disputa del siglo XX entre nacionalistas y liberales del ejército. Sí. Poner que uno hiciese... Sí, claro. Los trapolás y decís, che... por eso no es tan nuevo. No es nuevo. Esa mezcla. Sí. Después lo del plan económico, yo diría, no existió un plan económico de la dictadura, en el sentido que fue pura improvisación, ensayo, error, intentaron una cosa, intentaron otra. Era por momento liberal, por momento el Ministerio de Planificación más desarrollista, como estaba esa mezcla, pero sí diría que hay algo ahí de ese nacionalismo con liberales en una alianza. Sí. Que genera tensiones, porque la tenés a Karina yendo a pedir disculpas a Francia y genera tensiones. Sí. ¿no? Bueno, en todo caso en la dictadura estaba esa oposición al peronismo. Claro. Los montoneros, claro. Bueno, pero fíjate que siempre en el peronismo siempre se decía, los nacionalistas siempre pierden en esa interna. Como Seineldin, por ejemplo. Sí. Esa gente, como que eran los tipos que eran como la tropa baja de la represión. Interesantísimo. Y que tipo rico, cosas, Sí, no claro. eran de liberales ellos, nada liberales. No, total. Estaban en Malvinas, los mandaban a la Escuela de las Américas, Sí. estaban como en Panamá entrenando contra insurgentes, pero al final terminan como, ¿viste los Ronin? ¿Viste esa película Sí, de los total. samuráis que Sí, terminan como abandonados por su dueño? Claro. Haciendo una especie de paritaria abierta, que eran los carapintadas, diciendo, che, un poco nos cagaron, ¿no? Como el generalato liberal nos entregó. En general nunca salía bien esa... o sea, la idea era, salvo en el caso del peronismo, que además es una experiencia no militar, o sea, Perón para poder hacer eso tuvo que irse del aparato del... Seguro. Sí. Pues si no le salía adentro. Adentro sistemáticamente un poco pasaba eso. Igual Desde vos tenés una adelante. lectura muy interesante del peronismo y la guerrilla y cómo va construyendo. Lo dijiste hace poco y me resultó muy interesante ese análisis. Sobre el peronismo del 73, ¿no? Esto es un libro, no es mi investigación, ¿no? Hay una historiadora muy importante de historia recién, se llama Marina Franco, que tiene un libro que se llama Un enemigo para la nación, ¿no? Y una de las cosas que ella muestra en ese libro es cómo es el tercer Perón, ¿no? El Perón del orden, el Perón que llega y se encuentra con los montoneros diciéndole expropiá, tomándole edificios y diciendo esto no. Bueno, lo que cuenta Val Medina en su libro, claro. ¿No? Como esto no es el peronismo. No, claro. Perón se baja de su avión en Ezeiza y al día siguiente da una cadena nacional y dice, el peronismo es lo que las 20 verdades dicen que es, no hay nuevas etiquetas para el peronismo. Y está diciendo, el peronismo no es socialista. Y un poco lo que muestra Marina Franco en ese libro es cómo Perón va construyendo un lenguaje para tipificar a la izquierda, para excluir, primero un lenguaje donde empieza a hablar de infiltrados, donde empieza a hablar del germen que se infiltró en el movimiento. Digo, la palabra infiltrados ahí es muy fuerte, donde empieza a hablar, por supuesto, de enemigos, donde empieza a tomar acciones que son que de alguna manera preparan el terreno para lo que va a ser la represión de la dictadura. Por supuesto que hay una diferencia cualitativa y cuantitativa entre la represión peronista y la represión de la dictadura, pero sí Perón va a empezar a purgar desde muy temprano, ya en noviembre del 73 empieza todo un proceso de purga dentro del partido peronista, que implica echar los diputados de la tendencia, hacer renunciar gobernadores, intervenir provincias, echar empleados públicos cercanos a la tendencia, que eso deriva después también en una persecución paraestatal, de la cual Perón se sabe que era consciente, se sabe que está demostrado que Perón conocía, no era López Rega que estaba haciendo algo por la suya y que Perón no se enteraba, no funcionaba así Perón. Entonces un poco lo que dice este texto es, bueno, se ha tratado con la teoría del cerco, con la teoría de no, esto en realidad empieza con la muerte de Perón. Bueno, lo que está mostrando este libro es, antes ella dice, hay que repensar la cronología, ¿no? Algo muy de los historiadores. Repensemos la cronología. No empieza todo con la muerte de Perón, ya empieza con Perón llegando al país. Claro, está bien. Y bueno, el libro de Albal Medina está contado de una manera muy entretenida, como que él llamándolo a Cámpora, diciéndole, sacame a toda esa gente de los edificios públicos tomados, como que es Ahora, sin caer en el tatajofrismo, la pregunta es, ¿quién empezó? No estoy cayendo en el tatajofrismo. No, pero yo digo, yo sin caer en eso,
¿quién arrancó? O sea, porque una pregunta posible, obviamente una ucronía, que sería si esto que estaba haciendo Perón hacía movimientos para un lado extremo para equilibrar el asunto. O sea, uno diría, ¿qué extremo? Comando Libertador de América, las 3A. Pero al mismo tiempo, era una época donde todos tenían, creo que decir, hasta este streaming tenía una fuerza paramilitar, todos armados, Sí. ¿no? Digo, No. O sea, digo, Pero no es que era ahora. Digo, era efectivamente una especie de forma de activar De en forma política política, en esa obvio. época. Y uno de lo que podría decir es, estaba tratando de poner en caja eso, que ponerlo bajo control. Perón siempre quiso entrar en el centro del dispositivo, como que decía Clausewitz. Por ahí ya no podía. Yo creo que Perón fracasa en su último intento de equilibrar lo inequilibrable. Total. O sea, digo, y hay una parte con eso. No, y hay también una parte de responsabilidad suya desde el exilio en estar impulsando Yo pensaba la otra vez que digo, es esa como- estrategia pendular en el exilio. es como lo Macri vas a con lo- llevar, me Sí. reúno con montoneros, les doy Claro. No es que ellos se comieron un viaje de que Mm. Perón... Bueno, no, en parte Perón Entonces pensaba, había- es como Macri sí. con los libertarios, ¿no? Como son como los montoneros de Macri. O sea, él pensó que podía como operativizar eso para su llegada al poder. Y no Sí. sé qué, y al final Bueno, termina... Massa también podríamos decir. qué sé yo, No, está bien, pero ideológicamente, Claro, ideológicamente sí, le claro. servía, había como una especie de cartas de amor de Macri, ¿no? Que Sí, hicieron esta sí, gente, sí. que no sé qué, y ahora de repente es como si hubiese ganado Cámpora, es Sí. como si se hubiese quedado. Pero Total. es esa idea de yo utilizo como una fracción, porque para Perón los montoneros también le fueron muy funcionales en el sentido de digamos, reequilibrar los intentos autonomistas del sindicalismo peronista. Sí, total. Digamos, es como diciendo, desde Bandor en adelante, la idea era, bueno, o sea, yo creo que en un punto el asesinato de Rucci responde a una especie de secuencia que era lógica en esa. O sea, lo que era lógica era el contexto en el cual sucedió. Pero te quiero decir, ya había sucedido eso. Sí. No, además Asesinato de cambió- Bandor, José Alonso, había un Obvio. montón de asesinatos de Sí. sindicalistas. Y bueno, o sea, es como diciendo, bueno, pero no entendieron que llegó Perón al poder y se terminó ese asunto porque ya estaba como puesto en un lado. Uno diría, Perón un poco apoyó a los sectores de la izquierda armada para equilibrarse con el relación al poder sindical, que lo había tenido siempre como en ese especie de Sí. intento de a ver si te superamos. Pero tal vez hubiese sido... Yo no creo que en un Perón irremediablemente derechista, que lo único que quería... Yo creo que de alguna manera tosca y sobre todo muy anciana, muy de un momento ya crepuscular, intentó como ver cómo podía desesperadamente ubicar ese centro del dispositivo que al final no pudo. Se Sí. murió antes, digamos. Sí, yo creo que eso también está relacionado con algo... Ahora me pongo psicológico. A ver. No, con algo que te debe generar el poder de creer que uno todo lo puede, ¿no? Con una idea de la voluntad de yo voy a poder moldear esto, yo voy a Sí. poder moldear a la sociedad, ¿no? Y eso me parece que está muy presente en muchos de nuestros gobernantes, pero es como... Sí, Una, ¿no? vez Y dijiste- además- una vez vos dijiste en una nota que todos los presidentes en Argentina particularmente eran refundacionales. Ah, sí, total, es como- sienten que van a refundar bueno, la Argentina. y está relacionado con ese voluntarismo, hay Sí. como una idea, pero ahí uno podría decir, está en Roca, está en Sí. Irigoyen, está en todos los golpes militares, en el 30, en el 55, en el 43, en el 66, en el 76, Sí. está en Perón, está en Alfonsín, en Menem, en Néstor. Cristina no, porque dice soy una continuidad, Sí. pero sí Cristina decía yo vengo a terminar Sí. con 200 años de fracasos y divisiones, entonces también está diciendo estoy refundando Sí. mucho más que Néstor, desde Total. 1810. Sí. En Macri también está. Macri también. Y Milei Milei ni claramente. hablar, digo, Sí, está sí, diciendo 100 años de 1810. Él decadencia. es Yo creo que Decía. Perón igual había, y en el peronismo hay siempre una voluntad de conducir lo que uno reconoce como un actor que existe. Obviamente Sí. en la discusión sobre el mundo sindical, cuando amanece Perón, la discusión es, Perón armó el sindicalismo, ya estaba armado y Perón lo que hizo fue conducir esas fuerzas en un sentido nacional, no izquierdista, digamos. Sí. Pero la realidad es que cuando yo pienso que a veces que Perón debe haber pensado cuando ve la movilización que se produce después de la Revolución Cubana en la juventud, de las clases sectores medio de América Latina y del mundo, dice, mejor, esto ya está sucediendo igual. Sí, claro. Es como cuando pasó el movimiento de mujeres, digamos, el kirchnerismo viene, no es que lo inventa, Sí. no es que lo inventa, en un momento ve algo, una movilización, y es como que el peronismo le extiende una carta, un Sí. DNI, le dice, bueno, Sí. a partir de ahora tenés derecho a un ministerio, tal Bueno, cosa. pero pero- históricamente, Claro, históricamente es como- el peronismo hizo eso con los movimientos, ¿no? Exactamente, Sí, entonces me claro. parece que eso es lo que, creo que ese fue el reflejo además. Es como diciendo, esto o va por la vía del peronismo, que le Sí. cae un poco de regalo a Perón, porque también ellos se peronizaron sin Perón. Sí, claro. No es que Perón estaba al lado, Sí. Sí. pasó la carta después de la ejecución de Aramburu. Sí. Ah,
Pero después lo que creo que dijo, bueno, mejor que esté contenido acá, con la idea de que puede contener todo. Esa es la parte que dice Cami, que es si querés, la ambición o la idea de que uno puede contener una cosa así. Ahora, en esto de lo refundacional que recién hablamos, creo que me nombraron a todos los presidentes menos a Alberto Fernández. ¿A Alberto Fernández le faltó ese carácter refundacional? Yo creo que en sus primeros discursos había algo de es como podía pasar con Alberto, no sé, se inflaba así rápido como un globo. Creo que su primer discurso había algo de una idea de consenso, nunca, por supuesto, de ruptura con el kirchnerismo, ¿no? Pero no dejaba de haber una idea de una nueva Argentina, ¿sí? Mucho más tímida y mucho más flu y sobre todo tenía bases... Pero es algo que no se mantuvo, digo. Claro. Claramente, apenas se le puso un poquito ahí, ya fue. Bueno, la pandemia también fue un buen momento, el principio de la pandemia. En realidad eran todas las circunstancias dadas para poder decir... Sí, claro. Refundo, ¿no? Es como... momento de arraso de sociedad encerrada. Digo, era, si uno dice, bueno, ¿cuántas oportunidades tiene un presidente de decir, bueno, refundo? Digo, un tipo que en ese momento tenía, no sé, 80% de popularidad, todos encerrados porque habían dicho, bueno, hay que encerrarse. Como... Es que un momento, para mí, a veces pasa en Argentina que la corporación que está por fenecer es como que se expande justo antes. Como Malvinas, por ejemplo, los militares, que supusieron que le puede ser una guerra a Inglaterra. En este caso yo creo que hubo una especie de gobierno de extremo centro, un ratito, entre Larreta, Alberto Fernández y un poco de una especie de Kicillof más neutralizado, con Cristina en su casa, casi no tuiteó, casi no habló en la pandemia, y Macri un poco en contra, de hecho, ya primigeniamente en contra de lo que hacía Larreta en términos, hablando del modelo sueco. Pero hubo un momento de eso. El problema es que justamente, yo creo lo mismo que dice Cami, pero con una salvedad, que es fundar, y lo digo desde ahora, porque en ese momento yo también me parecía que tenían que hacer eso, pero fundar sobre esas bases. Sí, debilísimas. Es como la República de Weimar, es como fundarlo sobre una derrota, fundarlo sobre algo que en el fondo es irreal, porque era una política que no había gente en la calle, que era todo elites. No, estoy de acuerdo que no estaba la coalición armada como para... Él no tenía el poder para hacer eso, pero tampoco tenía la visión y la ambición. No tenía la voluntad tampoco. Para poder... Por lo menos, yo creo que todos los que dicen que son refundacionales no necesariamente lo son, y en la mayoría de los casos no lo son. Los historiadores miramos más las continuidades que las rupturas, y cuando alguien te dice yo soy recontra rupturista, tenés que decir no tanto. Ahora, sí, para por lo menos poder decir yo estoy refundando, tenés que tener una visión y una ambición de hacerlo. Una ambición de poder, una ambición de construir ese poder y una visión de hacia dónde ir. Y matar a la madre y a la padre. Y eso, digo, que es lo que tuvieron Alfonsín, que es lo que tuvo Menem, que es lo que tuvo Néstor cuando lo mata a Duhalde, digo... y Milei tiene que es lo que tuvo Menem cuando lo mata a Cafiero. Milei debería matar a Macri. Y lo está haciendo. Quiero decir, hay una parte de Milei que yo creo que está bien. Digo, creo que después de Alberto Fernández era central reconstruir la autoridad presidencial en Argentina. Una especie de kilómetro cero de la idea de que se organiza el Estado, a pesar de que sea un anarquista capitalista. Digo, el problema del Frente de Todos es que un poco trasladó su interna del peronismo al Estado, la fusionó. Entonces ya a una altura uno no sabía, tenía que tener una especie de mapa del Medio Oriente para saber quién era la gente que estaba en una subsecretaría, una dirección general, un ministerio. O sea, en el fondo la cadena de mando del Estado se rompió bajo el Frente de Todos, no bajo Milei. Entonces, el que viene después de Alberto Fernández tenía que demostrar que el poder es de él. O sea, no podía ser una especie de prestatario de Macri. Macri apareció en diciembre como diciendo, bueno chicos, córranse que acá llega el tipo en serio. O sea, armamos el gobierno, él es como la carisma. Y Milei se negó a eso, y yo creo que estuvo bien en eso, porque no pueden hacer otro poder vicario. No podían hacer otro poder prestado. No, claro. Al tipo, la gente lo votó a él, no a Macri, que juntos a lo tercero. Por lo cual, esa especie de rol me parece que está bien que se ubique, digamos. Y en ese sentido, voy a decir, ¿a quién tenía cuál era el antecesor de un outsider extremo? Y un poco es Macri. Al mismo tiempo están condenados a entenderse desde el punto de vista pragmático, probablemente sí. O sea, por eso digo que es tan compleja la relación entre el PRO, sobre todo Macri y Milei, porque si fuese solamente que lo mata y hace así y se da vuelta y hace un acuerdo con el peronismo no acá, supongamos, de los gobernadores, pero es una opción, pero no es tan así. No es tan así porque tiene electorados pisados, sociología cruzada. En la misma cena, por ahí el papá le gusta un poco a Macri, al hijo más Milei. Digamos, es más difuso que una suma y resta en un tablero. Claro. Digamos.
Y por eso me parece que van a estar en esta. Viste que Milei, no, digamos, él no ataca directamente a Macri. No. Lo atacan los otros, Agustín Romo, qué sé yo, que suben como si fuese estos videos humillándolo. Pero la realidad es que él un poco se preserva de esa confrontación directa. Y bueno, todavía está como un poco la moneda en el aire, porque yo creo que la apuesta un poco de ese sector del PRO es que si Milei necesita como un backup en el caso de una crisis, no tiene otro lugar donde ir, ¿no? Y una pregunta, fantaseando un poco y tomando la pregunta del inicio de un neodesarrollismo y todo este recorrido histórico, ¿cómo se imaginan la Argentina post-Milei en términos más políticos? No sé, empezamos. Hay una Argentina post-Milei. Hay una Argentina post-Milei. Estamos a Es como la 7 Argentina de meses Tato, viste que hay como un agujero en el mar. Claro. Así. No, a ver, yo creo que hay una parte que de hecho es una especulación que existe, que es como diciendo, bueno, Milei, ¿cuál sería su rol en la historia argentina? Sería el ajuste, llamémosle, o como queramos llamarle, que todos procrastinaron porque sabían que el que apretaba el botón rojo se iba con eso, como diciendo, no existe la forma de reformar sin irme yo. Algo no reformo. Sí. O sea, hago una especie de pedal del siga-siga. Que sería que Milei se lleva puesta la marca, y por eso la decepción de Milei que ahora de repente parece que quiere ser Massa. O sea, que es un Milei que un poco se sacrifique, o sea, que se jump to a grenade, dicen los norteamericanos. O sea, que se tire sobre la granada y que diga, bueno, o sea, yo me llevo puesto el ajuste y que después... Se inmola por el cambio. Él, y la pregunta es, ¿se sobrevive popularmente a eso? O sea, entonces sería, bueno, si no es eso, bueno, será otro, como Moisés, que a él le gusta citar, el que entra en la tierra prometida. Será otro el que venga después de eso a fundar un orden a posteriori de lo que fue el kirchnerismo, ¿no? Como si fuese que entra el kirchnerismo y lo que viene después, hace falta esto. Obviamente Milei no debe querer eso, digamos, que debe querer reformar y quedarse, o sea, y poder hacer algo así. A veces me da la sensación de que tienen mucho más en claro contra lo que están que el nuevo orden que fundarían en esto. Sí, incluso por una cuestión ideológica, porque tal vez no creen tanto en eso, él sobre todo. Para mí lo de... Como la oposición está tan fragmentada y no hay una visión de hacia dónde ir, es muy difícil pensar en una Argentina post-Milei. Yo pienso en el 83, ¿no? La mayor derrota bueno, la mayor fue ahora, pero la segunda derrota del peronismo más fuerte, ¿no? Que más sintió el peronismo, las primeras elecciones que el peronismo pierde. Sí. Y que le obligan al peronismo a repensarse. Digo, de ahí nace la renovación peronista, de ahí nace Cafiero y de ahí nace Menem. Sí. Ahora, ¿cuánto tarda en aparecer la renovación peronista y en empezar a pensar una nueva visión de país? Bueno, si bien inmediatamente después de la derrota del 83, ya Cafiero, Menem empiezan a ir contra los mariscales de la derrota, empieza a haber una idea de renovación. Sí. No sabían todavía bien qué canciones cantar a lo Kicillof. Y tardan 2 años en poder tener la hegemonía del peronismo. La hegemonía y hasta ahí, porque a partir del 85 seguían en disputa y recién en el 87 Cafiero gana provincia de Buenos Aires. Entonces, 4 años le llevó al peronismo reordenarse en ese contexto de fragmentación y de dispersión total de hacia dónde ir, ¿no? O sea, pero no ves que sea como un 2001 para los radicales, lo de Milei ahora. No, es que claro, yo en parte, no para los radicales, sino para los peronistas. No, por eso. Claro. Y Torre lo escribió hace como 2 años, increíble, en un paper donde revisa sus ideas del 2001 y dice, capaz hace 2 años, en el 2021 ya dice, puede que estemos ante el 2001 del peronismo. Y los radicales todavía no se recuperan de eso. Entonces, yo creo que esta derrota del 2023 fue un poco más dura que la de 1983. No más dura que la del 2001 para los radicales, que la del 83 para el propio peronismo. Y ya en el 83 le llevó mucho al peronismo recomponerse. Por lo cual, ahora es más difícil, me parece. Entonces, por eso la pregunta de la Argentina post-Milei es tan difícil de responder. Pues no sabes qué va a pasar con el peronismo. Porque para mí es muy importante entender qué pasa en el polo peronista para poder ver qué pasa en la Argentina. Los actores que tienen un interés creado o que ya están posicionados, un poco especulan con el famoso rumor. En noviembre la cosa se pone peluda. Él se viene gorda. Y un poco porque, o sea, si uno está por la renovación, uno en el fondo necesita más tiempo. Sí. En cambio, si uno está como si fuese para entrar por la ventana,
Claro. una apuesta a una especie de helicópteros. Dicho muy extremo, pero sería un poco una idea así, ¿no? Como ¿Sienten si- que Milei vino un poco por la... Yo siento que hay una reivindicación, o hubo una reivindicación en los últimos años del menemismo. Sí. Fuerte. Y siento que Milei un poco es el fruto de eso. Sí. No, a ver, no es el fruto de eso. Milei interpela un poco eso. O sea, que decir, no es que Milei... Esto de tirarse arriba de la granada para solucionar un problema. Digo, bueno, Menem nos dejó con 25% de No, desocupación, pasa que pero la pregunta resolvió el problema para de la Alberto, inflación. es para Alberto en todo Fernández. caso. Viste que Alberto Fernández tenía Sí. una especie de geografía Alfonsín, toda la remera Sí, Alfonsín. sí. Al final era como Menem lo que... Claro. O sea, era por abajo. Era por otro lado. Sí. Porque lo que se le pedía... la pregunta es, ¿qué se le pedía al frente de todo? ¿Qué se le pedía al peronismo de esta época? Del 2019. Se le pedía redistribución, ¿qué se le pedía? Bien, Que ¿no? resuelva. Sí, claro. Sí, En pero un no punto era estaba como- claro que se le pedía. Era No sacar estaba a claro que se Macri. le pedía, había que poner el nombre a eso, pero en principio Sí. yo creo que de verdad había como una idea del partido del orden peronista clásico, que hiciese un plan de estabilización, que un poco ajustase, que no se peleasen No, todos de los días volver por mejores también, ¿eh? Claro, Como- sí, había una idea ahí mancada y Sí. decepcionada, que implicaba ponerle punto a la I. Obviamente no, la gente no tenía un programa, pero si vos me decís, la idea era el retorno del kirchnerismo del 2011, No. para mí no. No, O sea, no. no. Queremos O sea, todo no, eso no. bueno, pero sin lo malo. Claro, entonces, o sea, el no, volver no. mejores, Claro, pero no estaba el claro No, no, que ¿qué era volver mejores. Sí, sí, obvio. Le hubiesen perdonado mucho más lo que ellos piensan un ajuste peronista, para mí. Sí. Mirá. O sea, eso, la paradoja de Milei es que Milei te dice con su... todos eran esclavos del posibilismo. Viene Milei tipo, y es como si fuese un impune total, Sí. anda por ahí desnudo por la Casa Rosada y todo el mundo, lo que un poco, la pregunta en realidad que yo no tengo respuesta Del es, menemismo, ¿es sí. porque es Milei que lo puede hacer? O sea, esto que está haciendo Milei, ¿lo podría haber hecho Roy Larreta? ¿O Alberto Fernández, Sí. o Massa? ¿O lo puede hacer porque es Milei? Porque viene de la nada, porque no es un tipo de la casta, porque, digamos... Porque la otra pregunta es, ¿y entonces por qué nadie, si él puede esto desde la nada, por qué los otros con todo el poder no hicieron No lo nada? pudieron. No, el tema es de dónde sale esa fascinación por el menemismo, esa nueva historiografía del Yo menemismo. creo que ¿entendés? no es tan difícil en el sentido de que estamos frente a un Estado medio impotente y una inflación espiralizada. Mm. Y sí, claro, obvio que te vas al 89. Claro, no es muy complejo. Como no hay, o Sí, sea, sí, como, claro. sí, como que en nuestra memoria social, Sí, sí. en nuestro contexto económico del Mm. año pasado, era tan 89 vibes Sí. que bueno, sí, es entendible que alguien diga, che, ¿quién lo resolvió acá? Ah, bueno, Menem. No, hay una personalidad fuerte como Menem. Y, digo, claro. y el tema de la autoridad, Sí, claro, claro. digo, veníamos de un vacío de poder Sí, y sí. autoridad. ¿Quién es el que reconstruye, Claro. o no reconstruye, pero la figura de la autoridad? Bueno, es Menem en parte. Sí, ¿no? Entonces, pobre Alfonsín también, que es verdad que se le han subido todos. O sea, como termina siendo, uno tiene el padre cancelado de la democracia, que es Menem, y otro el padre oficial, que es Alfonsín. Digamos, entonces, a Alfonsín se le subieron todos, Cristina, era como si fuese y Alberto Fernández lo convirtió, o sea, parte de esa asociación es por la situación que describe Camila, otra parte porque Alberto deliberadamente buscó la asociación con Alfonsín. Claro. Parecía un chiste, o sea, hasta el bigote, digo, que tenía como una especie de... Sí. Bueno, entonces es verdad que se busca como si fuese la alternativa a eso en su momento, y además yo creo que los libertarios tienen una cosa iconoclasta muy interesante, que es todo lo cancelado ellos lo descancelan. O sea, ellos ven, en un punto entendieron el mecanismo cancelatorio que tiene muchas veces la historiografía verdad. kirchnerista, entonces agarran y dicen, a ver, esto no les gusta, entonces sacan todo lo que no le gusta al kirchnerismo. Es lo que Funciona pasó como una también especie con de la discusión némesis. de los jugadores y la disculpa a Francia. total. O sea, Es lo a que propósito. pasa con la discusión de los derechos humanos, Sí, con, claro. Con la dictadura. Es como una especie de péndulo que se va al otro extremo, ¿no? Es el antiprogresismo. Como una también, cosa ¿no? sin matices, ¿viste? Como, reivindicaron a los 70 y a la militancia montonera. Bueno, Sí. nosotros vamos a reivindicar a los Todo lo militares, contrario. ¿viste? Sí. No hay como un... Sí, Eso es una cosa vertiginosa. Total. Bueno, me nos quedaría, fue, sí, yo también me quedaría un montón de tiempo, sí. Ya unas está. horas más hablando, pero muy interesante este programa. Hace 10 minutos que veo el... Hace 10 sí, sí, minutos pero- que nos están pidiendo cerrar. Muy interesante, la verdad que creo, no sé cómo lo Muy viste Placer vos. la conversación. Espero que lo hayan disfrutado. Sí. No, Muchas gracias a gracias por venir y nos vemos el próximo domingo, como todas las noches. Salud, Salud. bien. Salud. Oh,